Muy buenas noches. Vamos a realizar una presentación acerca de la introducción a la ética como parte de la primera unidad de la materia de bioética y responsabilidad social corporativa de la maestría en administración campo finanzas. Muy bien, en la presentación nos comenzaremos a familiarizar con alguna terminología de la ética y estaremos viendo algunos conceptos como moral, filosofía, ética. Realizaremos algunas comparaciones de algunos conceptos. Revisaremos algunos documentos para identificar las normas que éstas contienen y cómo afectan al ámbito social, laboral y demás. Nos auxiliaremos del libro de Torres Hernández, de Introducción a la Ética. Y pues la finalidad es que al concluir esta presentación tengamos conceptos más sólidos acerca de la ética. Vamos a estar trabajando con 15 cuestionamientos eh, que vienen dentro de la primera unidad del capítulo 1. Y el primero de ellos es: defina qué es filosofía y presente una categorización de filósofos. Para esto nos apegamos a la información que nos provee la autora, y esta clasificación de filósofos es de Philip Stokes. Iniciaré por mencionar la definición que consideré más simple dentro del material, y dice que la filosofía no es una ciencia sino una forma de pensar. Estudia las leyes de la licitud o moralidad de los actos y su fundamento. Y dentro de la categorización encontramos los presocráticos, heliáticos académicos, atomistas, cínicos, estoicos, escépticos, neoplatonistas, cristianos, escolásticos, edad de la ciencia, racionalistas, empiristas, idealistas, liberales, evolucionistas, pragmatistas, materialistas, existencialistas, giro lingüístico, postmodernistas y neocientificistas. ¿De acuerdo? No analizaremos a detalle cada uno de ellos, simplemente mencionarlos como parte de la categorización. Ubique la ética en el ámbito de la filosofía y explique su relación con la deontología. ¿Ok? Bueno, este concepto yo no tenía conocimiento de él, recientemente lo conocí. Y dice que es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, su relación con la moral y el comportamiento humano. Parte de la ética que trata de los deberes y principios que afectan a una profesión. Es decir, lo que hace la deontología es que analiza, estudia y sugiere estos principios deontológicos para el desempeño o para el actuar de una profesión. Orienta al deber, establece normas y códigos, y esto debe de estar aprobado por un colectivo de profesionales. Y la deontología se ubica entre la moral y el derecho. Enuncie 3 definiciones de ética, elabore su propia definición de ética y discute el contenido de las otras 3. Ok, primero tenemos a Aristóteles, que define la ética como una ciencia práctica que versa sobre la naturaleza y el objeto de la acción humana. Tenemos a Epicuro, que dice que la ética es la búsqueda de la felicidad concebida como la eliminación del dolor. Y a Bernard Russell, que dice eh, principios generales que ayudan a determinar las reglas de conducta. ¿De acuerdo? Entonces encontramos que todos mencionan la conducta al hombre. Mi definición fue que es una disciplina que trata la conducta de los individuos para la sana relación en sociedad y se basa en principios morales. Eh, si bien la ética
puede ser catalogada como ciencia. Yo la coloqué como una disciplina, ya que es algo que se actúa, algo que se hace, y trata acerca de la conducta, del actuar de los individuos. Y en la mayoría de los casos encontramos que la ética nos sirve para que existan esta conducta correcta, para que así las sociedades tengan un- una sana relación o una buena relación. ¿Es la ética una disciplina filosófica o una disciplina científica? Argumente su respuesta. Comenzaré por la definición. La ética es una rama de la filosofía que estudia el sentido de los actos humanos y su relación con el bien. Esta definición es de Much Lourdes del 2009 y la define como una disciplina filosófica. La ética es otra de las disciplinas filosóficas por excelencia. Se encarga de estudiar el bien y el mal según unos principios fundamentales en relación al comportamiento humano. Por lo tanto, yo apoyo a que la ética es una disciplina filosófica porque esta está directamente relacionada con la conducta humana y esta conducta humana puede ser eh, variante en el acontecer de los años. Y también entendemos que por otro lado, porque no es una ciencia, porque la ciencia la entendemos como es un trabajo que busca descubrir, que busca eh, explicar cómo funciona el universo, y siempre tenemos leyes que se dictan a partir de un estudio científico. Yo considero que la ética no podría ser sujeta a un estudio o a un procedimiento científico, ya que no cumpliría con las condiciones. ¿Cuáles son las ciencias con las que está más estrechamente relacionada la ética y con cuáles su relación es más lejana? La psicología social, la antropología, sociología e historia son las ciencias que coloqué como las más relacionadas con la ética. ¿Por qué? Porque la ética está relacionada con el estudio de la moral y de manera colectiva las conductas eh, o los comportamientos humanos, estos pueden ir variando de acuerdo a las normas, al colectivo y demás elementos que pueden llegar a, a cambiar las sociedades. Por lo tanto, el estudio de estas ciencias está directamente afectada o se ve directamente afectada por la ética en una sociedad. Y las más lejanas coloqué las ciencias biológicas y las ciencias de la Tierra. Esto porque si bien tanto las ciencias biológicas como las ciencias de la Tierra actúan de forma independiente a la ética del hombre. ¿Okay? Posiblemente en los últimos años tanto los estudios de las ciencias biológicas y de las ciencias de la Tierra pueden verse afectadas por conductas humanas. Entonces esto derivaría en nuevos fenómenos que pasan dentro de estos campos de estudio. Argumenta por qué la moral es el objeto de estudio de la ética y menciona por lo menos tres definiciones de moral. Ok, comenzaremos con las definiciones de moral. Dider Julia dice que la ciencia del bien y de las reglas de la acción humana. Antonio Raluy dice que es un conjunto particular de normas cuyas obligaciones fundadas en los principios y valores que son los propios exigen por parte de la persona que habrá de actualizarlos en la conducta. Un reconocimiento íntimo y adhesión voluntaria con base en su conciencia, libertad y relaciones sociales contraídas. Guadalupe Varela dice que es un conjunto de normas, reglas y deberes impuestos por una sociedad, y aquí maneja el término de que son impuestos, que la ética no es libre, que es una cuestión impuesta por la sociedad. Eh, y en este caso, mm,
Podríamos mencionar que la moral es el objeto de estudio de la ética, ya que la ética tiene, o sea, la ética se limita al estudio de la moral y tiene que ver directamente con las acciones humanas. Eh, Se relaciona con todos estos actividades humanas y, y pues básicamente eso, no hay más comentarios. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la diferencia entre la ética y la moral, ¿ok? Primero tenemos que la ética se encarga del estudio y la moral es la acción, ¿ok? La ética es teoría y la moral es práctica, se ejecuta, se ejerce. Eh, la ética es un conjunto de reflexiones teóricas acerca de las obligaciones normativas basadas en la observación de los actos reales de la conducta. Y por otra parte, la moral pues es el conjunto de deberes, normas y valores. Coloqué aquí una tabla contenida en la primera unidad, pero por cuestiones de tiempo vamos a continuar. Mencioné lo más importante. Entonces, solamente para recordar, la ética es teórica y la moral es práctica. En la historia de la filosofía, el problema de la moral tiene dos soluciones generales. Según la primera, el fin supremo, el hombre es la felicidad. De acuerdo a la segunda, la meta más elevada del hombre es la virtud o la práctica del deber. Explique este planteamiento y deduzca sus propias conclusiones. Bueno, por una parte tenemos que el fin de la moral o la moral, el fin supremo es la felicidad y por otro lado tenemos que es la virtud. Si bien la felicidad es un término bastante efímero, no se ha encontrado cuáles son las claves de la felicidad. Hay quienes hablan que es una cuestión genética, hay quienes hablan que es una cuestión de contexto, hay quienes mencionan que únicamente el contexto infiere en un 10% de la felicidad. Eh, Podríamos, al menos de forma personal, podría yo descartar que la moralidad siga o como fin último la felicidad. Porque si bien si actuamos con moral, no siempre vamos a alcanzar la felicidad. ¿De acuerdo? Y por el contrario, dice que el segundo postulado dice que el fin último del hombre es la virtud, el actuar de la forma correcta, el hacer bien a los demás. Eh, este es un poco, considero yo, es un poco más realista. Uno debe de actuar siempre con moralidad, hacer un acto moral con el fin de ayudar a los demás, siendo así esto una virtud, un acto humano que inspire, ¿no? Es un acto que es algo natural de los individuos. Yo creo que yo me iría más por el tema de la virtud y no la búsqueda de la felicidad. Creo que eso no es moral. ¿Qué significa norma etimológicamente y por tanto qué significa norma desde el punto de vista de la moral? Bueno, moral viene del vocablo del latín, normae, que en su aceptación más general significa regla que se debe de seguir. Y por parte de un punto de vista moral decimos que la moral, que las normas morales pues son postulados o deberes el deber ser, lo que debemos seguir para el buen actuar. ¿Cuál es su opinión sobre las leyes que trata Montesquieu en su libro del espíritu y las leyes? ¿Tendrá esto alguna relación con las normas morales? ¿Por qué cree así y por qué no? Ok. Eh, Montesquieu establece que deben
de existir leyes positivas para el buen funcionamiento de la sociedad. Que deben de existir leyes que se encarguen de la de regular relación entre todos, ¿no? Y estas leyes deben de ser creadas dentro de una nación en específico. Que estas deben de ser particulares y que deben de apegarse a esta nación, ya que si bien son customizadas, son leyes hechas exclusivas para la nación, ya que no pueden ser utilizadas en otras. ¿Ok? La ley en general es la razón humana en cuanto se aplica al gobierno de todos los pueblos de la tierra y las leyes políticas y civiles que cada nación no deben ser otra cosa sino casos particulares en que se aplica la misma razón humana. ¿Ok? Entonces, si existe una relación con las normas morales, ya que estas normas morales impuestas pues van a buscar o a tener como un fin la, la buena relación entre los pueblos. Ningún código de conducta debe tomarse sin tomar en cuenta el decálogo bíblico. ¿Cuál es tu punto de vista de esta afirmación? Yo considero que cualquier tipo de norma religiosa aplica para la iglesia específicamente, para el conjunto de fieles que siguen a esta religión, en este caso es el cristianismo. Y yo creo que otros tipos de códigos de conducta deben acatarse estrictamente a las leyes, reglamentos y normas del derecho. Me gustaría enunciar un ejemplo. Se vienen las elecciones de Qatar, perdón, las Olimpiadas, Juegos, fútbol, algo deportivo, un evento deportivo en Qatar. Eh, y estuve viendo yo en el noticiero que la primera ley constitucional de Qatar es el cumplimiento de algo habla acerca de la religión del Islam, ¿no? Que el Islam es la ley, la religión suprema. Entonces está por ley que es la que pasa a ser esta el, la religión, ¿no? Sí, el sistema islámico es el que legalmente debe de obedecerse y que se va a seguir al Sharia o la ley islámica. Entonces ya le dieron aquí un nivel de importancia a las leyes religiosas como leyes legales. Por lo que en este sentido, cualquier tipo de norma o cualquier código, cualquier tipo de código sí debe de estar apegado a las normas religiosas. Pero no porque sea una norma religiosa, sino porque las normas legales cuidan o están en coincidencia con las normas religiosas. Pero en mi opinión, no deberían de existir una relación entre los códigos de conducta y las normas religiosas. Normas de conducta que se apeguen a leyes, reglamentos y normas del derecho y que las normas religiosas se limiten a los fieles de la iglesia o a la iglesia específicamente. Los 10 mandamientos, enúncielos y coméntelos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás fiestas en nombre de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. La mayoría de los mandamientos no hacen referencia a una norma o a una ley jurídica. Tal vez el no matarás, el no robarás, son los que yo podría rescatar, que tienen una relación con normas legales. Y los demás siguen más normas morales, o lo que consideramos normas morales. Ahora vamos a pasar a hablar un poco acerca de las normas morales, sociales, religiosas y jurídicas. Eh, Muy bien, las normas morales se basan en el respeto y son individuales, ¿ok? Son de forma voluntaria, se pueden o no se pueden respetar.
Las normas sociales son aquellas impuestas por una sociedad. Hace mención del manual de Carreño, que es el Manualidad de Urbanidades y Buenas Costumbres. ¿Cómo es como debo de actuar para encajar o para llevar una relación sana dentro de una sociedad? Tenemos las normas religiosas, que son preceptos que los individuos consideran que Dios escribió, ¿no? Entonces, la iglesia de la religión que estamos hablando debe de apegarse a estas normas. Y tenemos las normas o preceptos jurídicos, que estos ya tienen de no cumplirse, tienen un impacto legal, ¿no? Una cuestión de obligatoriedad para la ciudadanía. ¿Qué es un acto moral y qué es la moralidad? Muy bien, el acto moral es la aplicación de las normas morales, que también se conoce como moralidad. Entonces, el acto moral es lo que se debe hacer o lo que se debería de ser. Y la moralidad es lo que se es y es lo que se hace. Dice, ¿cuáles son los principales elementos que estructuran el acto moral? Es conciencia, libertad, responsabilidad y los medios. Y para finalizar, realizamos la definición de algunos conceptos. Son los siguientes: estoicos, epicuristas, escolásticos, edad de la ciencia, empiristas, neocientifistas, sabiduría, epistemología, axiología, metafísica, lógica, deontología, el Corán, investigación, ciencia, método científico, tecnología, técnica, libre albedrío, amoral, inmoral, deseo, libertinaje, autonomía, legalidad, autoridad moral y sensación. No ahondaremos en los conceptos, simplemente mencionar que son conceptos que me ayudaron mucho para tener un concepto más amplio de la ética. Y como conclusión, pues podemos definir a la disciplina de la ética, que es crucial para la vida social y profesional, ya que, como lo vimos en la deontología, existen deberes y principios que deben de anteponerse a la toma de decisiones y acciones en nuestras profesiones. Y como lo vimos en las leyes que marca Montesquieu, es importante que respetemos las normas para el buen funcionamiento de la sociedad, apegándonos siempre a estas, sean morales, sociales, religiosas o jurídicas. Y la bibliografía de Torres Hernández. Buenas noches.